el escritor y sus lectores, porque no hay nada más bonito y más interesante que esa comunicación entre el lector que ha leído un libro de un escritor y ese propio escritor que puede dialogar con él sobre su libro y sobre literatura en general. Para nosotros es un placer inaugurar este ciclo hoy con Sabino Méndez. Muchísimas gracias, Sabino, por venir a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Como ustedes saben, es músico, escritor, y para muchos de nosotros, sobre todo para la gente de mi generación, pues es alguien que forma parte casi de nuestra memoria emocional, sobre todo por las canciones que compuso cuando formaba parte del grupo de Loquillo y los Trogloditas. Para mí hay determinadas canciones como Cadillac Solitario que forman parte, ya les digo, de mi memoria emocional. E incluso todavía la llevo en el móvil y la escucho muchas veces. Desde hace la tira de años, ¿verdad?, que la compusiste. Pero eso forma parte de nuestra vida, ¿no? Yo te agradezco esas canciones, digo, porque forman parte de mi juventud y se me pone todavía el vello de punta cuando las escucho. Entonces, bueno, pero aparte de eso, pues es un excelente escritor y ha tenido la deferencia de venir a visitarnos para dialogar con nosotros. Aprovecho también para decirles que vamos a tener la siguiente visita, será la de Chris Stewart, será el 19 de abril, y en mayo tenemos a Luis Landero. Ellos tienen en común, que mi compañero Antonio un poco lo ha estado indagando, tienen en común un pasado musical. Sí. Como saben, Sabino, ya les he comentado, pues es músico, estuvo en el grupo de Loquillo, o fue uno de los fundadores, ¿no?, en concreto. Chris Stewart fue guitarrista del grupo Génesis, y Luis Landero, que yo no lo sabía, tocó la guitarra flamenca durante su juventud, con lo cual, bueno, pues no ha sido adrede, simplemente ha surgido esa preciosa coincidencia, ¿no?, de que nuestros tres primeros escritores también hayan sido músicos. Para presentar a Sabino tenemos a Antonio López, compañero de Mil Batallas de la biblioteca. Los dos estamos aquí desde los inicios, disfrutando de nuestro trabajo, peleando por nuestro trabajo, y bueno, le agradezco muchísimo el esfuerzo que hace y el trabajo estupendo que cada día realiza en la biblioteca junto con el equipo de actividades culturales, por supuesto. Él nos va a presentar a Sabino y ya les digo, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Sabino, y Antonio, cuando tú quieras. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias a Sabino, que ha venido desde Barcelona. Le hemos arrancado allí de sus Sitges paradisíaco para tenerlo aquí, pero bueno, esperemos que la visita a Toledo le sea grata. Yo voy a hacer un repaso breve de su obra y luego Sabino hablará sobre todo de estas dos obras que ha traído amablemente Alberto de Taiga, por si alguien quiere comprar, y las puede firmar luego Sabino, y que son Corre Rocker, que es una reedición, como vamos a ver, de la primera obra que él escribe, y Literatura Universal, que se publicó el año pasado. Como decía Carmen, Sabino es todo un referente del panorama musical, con canciones emblemáticas, y luego, pues, a finales de los años 80 deja el grupo de Loquillo y los Trogloditas y nos sorprende, en esas entremedias estudia filología, y nos sorprende en el año 2000 con la publicación de Corre Rocker. Este libro, que está subtitulado Crónica Personal de los 80, es un libro que tuvo muy buena acogida y creo que es un gran libro y muy recomendable, y del que nos va a hablar más detenidamente Sabino. Sorprende porque es un libro que no es solamente un músico que se pone a contar su historia. Nos damos cuenta enseguida de que hay una ambición literaria, que hay ahí un escritor, que eso, aparte del testimonio que da de los años 80 en Barcelona, en Madrid, por supuesto, como cualquier libro de rockero, pues hay sexo, drogas y rock and roll, eso es inevitable, pero hay muchísimas cosas más. Como decía, toda la descripción de una época y un ambiente irrepetible,
hay mucha reflexión y también algún ajuste de cuentas, llamémoslo así. Su amistad con Loquillo, después de este libro, se rompió durante años, pero bueno, creo que se ha restablecido ya. Luego le podréis preguntar. En 2004 publica su siguiente libro, Limusinas y Estrellas, Medio siglo de rock, 1954-2004. Es efectivamente una historia del rock, pero es muy personal, porque Sabino en este libro no quiere hacer una historia convencional o enciclopédica del rock, sino que le da su punto de vista subjetivo de músico que conoce los entresijos y sabe cómo funciona, sabe cómo son los estilos y, bueno, es un libro muy interesante. Como dijo en su momento el periodista Diego Manrique, es un libro para leer con los discos al lado. También tiene anécdotas personales que él ha vivido con músicos como Chuck Berry, Jerry Lee Lewis o Van Morrison. En 2006, con la editorial Anagrama, Sabino vuelve de nuevo al territorio de la autobiografía con Hotel Tierra, en este caso en forma de diario personal. Sobre esta obra publicó El País en su momento lo siguiente: Hotel Tierra es una confirmación de su calidad literaria, un desnudo y profundo relato de los últimos 25 años, tocando con valor temas como su adicción, los entresijos del mundo musical, la política y sobre todo la literatura. En 2007 Sabino publica su cuarto libro, Historia del hambre y la sed. Es su libro más político, un libro que ahora mismo cobra una tremenda actualidad, porque frente a los nacionalismos excluyentes expone sus recuerdos familiares. Parte de su familia es de origen asturiano, otra parte es catalana, y él defiende la Barcelona abierta y el Madrid acogedor que conoció en su juventud. Y también cuenta su participación en el nacimiento de la plataforma y luego partido que será Ciudadanos. Y llegamos a 2017, cuando publica Literatura Universal, el año pasado. Es una obra ambiciosa, ya desde su título. Es su primera novela y aunque no se aleja de terrenos bien conocidos por él, Barcelona, Madrid, los años 70, 80, y temas como la amistad, la música, el triunfo, la decepción, temas que ya habían aparecido en su anterior obra, pero que ahora constituyen materia novelesca. El título, Literatura Universal, estaría explicado por incluir una cita de una obra de la literatura universal en cada página, pero dentro del texto. Su prosa, de calidad, su aliento literario, cuenta una crónica generacional en torno a un grupo de amigos y sus circunstancias a lo largo de 30 años. Termino con lo que el crítico del Confidencial.com decía de esta novela. Durante largos tramos de la obra podemos hablar de un novelón, de una proeza. Sabino Méndez ha escrito, para qué engañarnos, uno de los libros del año. Dicho queda, yo ya cedo la palabra a Sabino y luego podremos preguntarle y establecer un coloquio. Sabino, gracias. Pues, gracias. Pero gracias por las dos presentaciones, ¿no? Porque de las muchas que me han hecho en sitios en los 2 últimos años, a raíz de tanto sacar de Literatura Universal como ahora esta nueva edición de Corre Rocker, han habido muchas presentaciones, pero pocas han sido tan cariñosas como la de Carmen, recordando las canciones, y tan informadas como las de Antonio, que es la mezcla ideal, ¿no? Entre cariño e información, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Es muy divertido ahora estar en este momento con 56 años presentando la nueva edición del libro, el primer libro con el que debuté como escritor hace 18 años, justo después de haber escrito mi primera novela, el último libro. O sea que de golpe y porrazo como que coinciden en el tiempo, en escasos 12 meses, una nueva edición de lo primero que escribí con la edición de lo último que acabo de escribir. Encima los dos en anagrama. La nueva edición ahora de Corre Rocker, de ese libro de hace 18 años, ha venido un poco porque volví a anagrama con el manuscrito de la última novela el año pasado de Literatura Universal, y ellos ya habían publicado hace años Hotel Tierra, y me encontré que bueno, habían renovado mucho, había todo un equipo de gente joven con el que daba gusto trabajar, tanto los correctores como todos los de la editorial. Ha entrado Capital Italiano, seguía estando el gran pater familias, que es Jorge Ralde, que
conocimiento de Europa, cosmopolita, viajadísimo y tal, pero con todo un equipo de gente joven con el que me entendí muy bien. Y entonces, como ahora quedaban libres los derechos de mi primer libro, Corre Rocker, Jorge me dijo que a él le hubiera gustado sacarlo en anagrama hace 20 años cuando salió, y bueno, fue fácil ponerse de acuerdo, y la verdad es que es un lujo ahora poder casi presentar los dos libros hablando como el círculo que se cierra, ¿no? Como del primero y el último por ahora, ¿no? Hoy, en una entrevista en la radio, aquí en Toledo, precisamente me decía la entrevistadora que me ha acompañado, Antonio estaba allí, y decía, oye, pues entre estos dos libros, en estos 18 años, dice, ¿qué vida más curiosa has tenido? O sea, has tenido tiempo de ser guitarrista de rock a los 20 años, tener un grupo de éxito, ser politoxicómano durante la época de los 80, luego ser filólogo, pasar de eso a ser escritor, después de haber sido guitarrista de rock y todo eso, convertirte en escritor, y entre medio tener tiempo todavía para fundar un partido político. Un partido político que en realidad ahora, cuando lo estaba explicando Antonio, es curiosísimo, pero casi fue, en su momento, fue sobre el 2006, ahora ya hace 12 años, y fue casi como una rabieta o una broma en Cataluña, debido a esta presión que ahora se ha visto, ahora se ha visualizado, que entonces no se visualizaba tanto, pero teníamos encima como una especie de mensajes constantemente de patria, bandera, que eran enormemente aburridos y sobre todo nos preocupaba porque tenían como un fondo totalitario, un fondo muy simplista. Pues fue algo parecido a esto que veréis ahora en la televisión de Tabarnia. Fue como una rabieta entre Boadella, Arcadi Espada, Félix de Azúa. Empezó como una especie de cenas, aquello de un poco como de, bueno, oye, de perdidos al río. Si esto parece que no tiene remedio, pues al menos vamos a tocar un poco las narices y vamos a... Entonces era una cosa mucho más transversal que lo que es el Partido de Ciudadanos actualmente, entonces se llama Ciutadans, y era una cosa pues que cogía pues gente hasta... gente de izquierdas no nacionalistas, votantes del PSC, votantes del PP un poco más centrados, gente de centro, pero lo que no nos esperábamos es que tuviera el recorrido, lo deseábamos, ojalá, porque esperábamos que hubiera un revulsivo entre la gente, nos daba la sensación de que había un factor objetivo, por lo que hablábamos con la gente en la calle, de que estaban hartos de tanta banderita, de tanta frontera, cuando en realidad hay mucha gente en este país y en este continente que sigue con aquel proyecto de hace 30 años. Fronteras, que ese es el verdadero futuro. Entonces, bueno, pues realmente cuajó. En la calle vimos que probablemente habíamos acertado que había una necesidad objetiva y bueno, la historia ya es conocida, empezó a subir y bueno, el resultado es que nadie se podía imaginar que en toda esta biografía extraña de rockero, de escritor y tal, encima estuve en la fundación de un partido que a lo mejor acaba siendo opción de gobierno. Yo ya ahí, en su momento ya dije, bueno, y nunca milité, sino que me parecía que era como un propósito de libertad, era bueno, también animé a los de UPyD a que crearan un partido, y también fue el momento que aparecieron las actuales JUP, las candidaturas de Unidad Popular, y también el momento en que empieza a gestarse Podemos con aquellos movimientos. O sea que había realmente una especie como de voluntad en el aire de cambio y de renovación, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento la idea era, pues nada, simplemente que hubiera, no sé, que la gente se manifestara libremente. No escuchar siempre una voz institucional que nos decía lo que teníamos que pensar, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ese momento las cosas han cambiado muchísimo, pero hace gracia pensar que, bueno, pues que en ese momento se estuvo ahí y que forma parte de toda esta biografía pues curiosa que engloban toda la trayectoria entre estos dos libros. Yo la idea, más que presentar los libros, que está bien, nos podría estar explicando muchas cosas, pero es que fuera todo esto un diálogo, es decir, que si por ejemplo tú, Antonio, tienes preguntas, quieres hacer preguntas, y luego la idea también es que vosotros participéis. Si hay un micro, creo que hay un micro por ahí, pues bueno, hablamos un poco de todo y luego las dudas o cualquier pregunta que os haga gracia, cualquier cosa que os haga saber, que os haga gracia saber, pues también entablar un diálogo y hablar un poco de todo esto. Intentando centrarnos, siempre intentando repartir un poco juego, ya que la biografía tiene tanto de todo, no engancharnos ni en política, ni engancharnos en música, ni engancharnos en música. No olvidemos que al final el fondo de todo, o sea, la base de todo, de una cosa y de otra, está en la escritura, en los libros, lo que permite debatir, lo que permite deliberar, lo que permite recordar la música y luego también tener debates ideológicos, está casi siempre, todo pasa por la palabra. O sea que si conseguimos que ya que estamos en la biblioteca, sea la palabra el verdadero nexo,
pues tanto mejor. Así que si tienes alguna pregunta sobre la palabra, sobre... Bueno, yo puedo empezar preguntando cómo un músico como tú pasa a ser escritor. ¿Qué te lleva a convertirte en escritor? Pues lo que descubres, y eso yo creo que pasó con nuestra generación, hay que pensar que casi todos los grupos de aquella época, de los 80, Gabinete Caligari, los que luego se han hecho famosos, Nacha Pop, nosotros, Radio Futura, grabamos nuestros primeros discos muy jóvenes, con 18 años, incluso ahora es llamativo escuchar las primeras grabaciones porque se nota que las voces son de gente muy joven, casi niños, tienen un timbre adolescente, ¿no? Ahora actualmente, y luego me he dado cuenta que en las otras décadas también pasaba, eso no era lo normal. O sea, lo más normal es que lo que se considera un grupo joven sea un grupo de 25, 27 años que hacen su primer disco, su segundo, y entonces tienen éxito, están 10 años tocando y a los 35, si miráis la media de edad de ahora de grupos, los que están funcionando es cuando funcionan. Entonces lo que sucedió fue que yo creo que muchos de esos grupos, más que músicos, éramos escritores, pero no llegamos a saberlo hasta mucho tiempo después porque se cruzó el rock and roll en nuestras vidas, se cruzó la muerte de Franco, el desembarco del rock and roll en España, con todo el mensaje de libertad, de diversión, de exploración, de experimentación que eso conllevaba, y es que era demasiado seductor. Tú tienes 20 años y la oportunidad de tocar en un grupo de rock, que todos bailen, ¡guau! Por favor, o sea, dices, ya estudiaré filología un poco más tarde, ya puede esperar. O sea, la filología puede esperar, ¿no? Pero realmente luego he visto que muchos de los autores, Antonio Vega era más músico, pero por ejemplo Jaime Urrutia, siendo muy músico, es también casi más escritor. Eddie Clavo de Gabinete también ha escrito un par de libros, Camino Soria y otros, Santiago Userón también ha escrito un par de... ahí había mucho escritor que encontramos en el rock and roll una cosa muy inmediata que te evitaba tener que pasar pues, por ese proceso de maduración del escritor, de 10 años de aprendizaje, de pelea con el lenguaje, y generalmente cuando ofrece sus mejores obras suele ser a partir de los 40 años, cuando ha madurado su voz, ¿no? Entonces era como una especie de escritores que quedamos en stand-by debido a la música y al rock. Y luego es que el rock fue una cosa en aquel momento maravillosa. Escribir canciones no es exactamente, es diferente a la poesía, no es la misma disciplina, es un poquito diferente a la poesía y por supuesto diferente a la prosa. Es una especialidad propia en sí misma. Entonces descubres a veces que con una combinación, sin saber mucha música, sino poniendo unos acordes menores, otros de disminuida y de séptima en el lugar adecuado, con una frase que a veces es casi un eslogan, que está medio camino entre el verso de la poesía y el eslogan de la publicidad, pero que si nos pasó a nosotros, porque en aquella época éramos muy jóvenes y éramos coetáneos de nuestros jóvenes, cuentas una frase absurdamente o que parece absurdamente banal, en el contexto adecuado está llena de sentido y transmite muchísimo más. Puede ser en nuestro caso el ritmo del garaje, aquello de tu padre no lo dice pero me mira mal, es el chico tan raro con el que vas. Toda la gente de nuestra edad sabía a lo que se le estaba refiriendo perfectamente. Me las sé todas. Exacto, la escuela de calor de Radio Futura, también en aquel momento que se están cambiando las costumbres y que todo es más, como digamos, hot, más caliente, más peligroso. Bien, es toda una disciplina de la cual aprendes muchísimo y yo creo que luego te entrena para ser escritor, para llegar un día que sea escritor. Por eso no creo que sea casual lo que contabas de Cris, lo que contabas de Luis Landero. Yo no sabía que Luis Landero tiene un libro que se llama El guitarrista, una novela estupenda, y sabía que había... Pero es más, aquí que está la casa de Paco de Lucía, aquí en Toledo, pues Félix Grande, el poeta que ganó el premio Adonais, tomó clases, que me lo contó también Félix Grande, con Paco de Lucía. Le dio clases de guitarra porque él también quería aprender. Hay una voluntad ahí cuando eres joven estás como escindido, sabes que la prosa tiene una música, que se pueden contar cosas, pero que tiene la prosodia, tiene su música y que el buen escritor ha de ser un poquito contador de historias, pero también hechicero. Es decir, para que esas historias, que a veces son historias amargas o terribles, porque si intentas contar lo que hay en la realidad alrededor, no puedes contar solo lo bonito, hay muchas cosas horrorosas ahí fuera. Entonces has de contarlo, pero quieres que te lean. Si tú vas a contar, das al público las malas noticias o historias desagradables, es muy probable que existan rechazo, que no te lean. Entonces la única manera de conseguir que el público siga leyendo esas historias a veces horrorosas es ese hechizo que os decía.
es que tenga una prosodia a la palabra, tenga una estructura que te vaya hechizando, que de alguna manera te capte. Por eso creo que lo decía Nabokov, que el buen escritor ha de ser un poquito contador de historias, un poquito también predicador o maestro, ¿sabes? Es decir, intentar transmitir o enseñar algo, y luego sobre todo hechicero, un encantador que todo eso, igual que cuando eres pequeño te hacen tragar la píldora amarga con un poquito de dulce, pues consiga transmitir todo eso con cierto hechizo, ¿no? Y yo creo que para eso la música es de una manera instintiva, de una manera instintiva vas reconociendo qué cosas funcionan, porque claro, estás tocando en un escenario, estás haciendo canciones, música, y enseguida ves la reacción del público muy rápido. Si funciona, si no funciona, si capta su atención, si no. Y creo que en ese sentido es un entrenamiento muy, muy bueno. Sí, sí. En los años 80, bueno, lo cuentas muy bien en el libro Corre Rocker, vienes mucho a Madrid, conoces a todos los grupos importantes de la época, comentas que, por ejemplo, a Alaska la conoces con 14, 15 años, Cana Chapós, Radio Futura, decía, de todos estos músicos, ¿quién te impresionó más de esa época como músico? A mí me impresionó mucho Pepe Risi de Berlín. Era un poco más mayor que nosotros, pero en Pepe Risi sí que vi el talento musical en estado puro. Es decir, conseguía grabaciones en el año 77-78 con un sonido que es muy difícil explicarlo porque es una cuestión técnica, pero aquí existían mucho menos medios técnicos que en Estados Unidos. En Estados Unidos ya tenían en su momento una tecnología que ahora, en el momento digital, nos parecería casi prehistórica, analógica, pero que era la puntera de su tiempo, era la mejor tecnología. En cambio aquí, la tecnología era terrible. Llegaban alguna cosa, en algún estudio puntero de una gran compañía, te podías encontrar una mesa de mezclas como aquella que habías visto en Londres. Ahora puedes comprar por internet o con distribuidores cualquier marca de guitarra puntera americana, una Fender Stratocaster, una Gibson Les Paul. Entonces tenías que importarla de Estados Unidos, conseguirla si querías Y en cambio Pepe Risi, no sé cómo lo conseguía, por puro oído, por prueba de error, era el único que conseguía unas grabaciones con un sonido, un resultado que sonaba al mismo nivel, su guitarra, que los guitarristas extranjeros, con los medios técnicos de aquí. Para que os hagáis una idea, el primer disco que grabamos nosotros en diciembre del 80 fue en Barcelona, lo grabamos en unos pequeños estudios de Barcelona, llegamos con las guitarras eléctricas, los amplificadores, y como era un estudio que habían grabado solo cantantes de la nueva canción, Raimón y todos estos, aquellos de guitarra española, Paco Ibáñez, el técnico sonido no sabía grabar una guitarra eléctrica, no sabía cómo poner el micro, no sabía cómo había que sonorizar aquello para grabarlo. Entonces, claro, cada vez que intentabas grabarlo, no sonaba para nada como los discos de rock americanos, porque claro, el hombre no conocía el protocolo donde se debía poner el micro junto al cono, qué era saturación, qué era distorsión, etc. Él estaba acostumbrado a grabar cosas acústicas, ¿no? En todo ese panorama, yo creo que por eso suenan bastante mal los primeros discos de los grupos de la movida, suenan como muy naif, pero es por eso, porque llegábamos a sitios donde había técnicos que no estaban preparados y nosotros queríamos, oye, que la guitarra suene como la de aquel grupo de los Clash. Imposible, porque ni tenías el mismo amplificador, ni la misma guitarra, ni el técnico sabía dónde tenía que poner el micro. Curiosamente, en cambio, 20 años antes, solo en Madrid, había pasado en Madrid, en los años 60, en la época de los Bravos, los Sires, sí que se habían conseguido grabaciones casi de rock, pero solían ser técnicos extranjeros. Alain Milot, francés, que se había instalado en Madrid, o sea, gente que sabía esa técnica. Pero nosotros, cuando empezamos a grabar en los 80, no, nos encontramos pues, que grabamos en un estudio del barrio Prosperidad, donde el técnico se llama Jesús Gómez. Nosotros grabamos en los estudios Gema, donde el técnico es un chico, pues eso, que había grabado canciones de excursionista. Entonces, que Pepe Risi, en todo ese panorama, con todas esas cosas en contra, solo con su vieja Les Paul que se consiguió americana y un ampli, mucho tiempo, mucha escucha, en un tipo que vive en la Lipa de Madrid, en su habitación, con mucho trabajo y tal, consiga al final grabar con un sonido que es competitivo. Tú ahora todavía escuchas los discos de Barney, la guitarra solista de que hace una chica como de un sitio como este y de calidad, puede competir perfectamente con cualquier disco extranjero de la época, ¿no? Entonces me parece maravilloso, fascinante.
De hecho, en una canción tuya le haces un homenaje, ¿no? Por las calles de Madrid, ¿no? Sí, sí, le haces un homenaje a Pepe Ricci, ¿no? Sí, sí. Le mencionas. Aparte, Pepe llegué a conocerlo, llegamos a tocar con ellos, nos invitaron a algunos conciertos de ellos. Nos invitaron además con una paciencia y una santa paciencia enorme, ¿no? Porque ellos eran más mayores, ya sabían tocar bien, yo ni tocaba muy bien el piano, sabía afinar, Pepe también no se permitía tocar desafinado nunca, y llegábamos Loquillo, que a ver, Loquillo es un gran actor, pero no es José Carreras cantando, evidentemente, no es aquello precisamente un tenor y tal. Y yo con la guitarra, que a la que le daba 2 golpes ya se desafinaba totalmente, y con el pobre Pepe con una paciencia, ¿sabes? Y yo luego siempre decía, perdona Pepe, perdona, ¿sabes? Pero era como, gracias por habernos dejado tocar con vosotros, que sois los maestros. Y Pepe Ricci tenía una santa paciencia, o te lo decía así como diciendo, sí, ya sé que no soy lo mejor del mundo, ¿sabes? Pero como diciendo, pero ya aprenderéis, ya aprenderéis. Y es cierto, Loquillo, pues que siempre hemos hecho esta broma que acaba de hacer, y al principio antes parecía una broma cruel, ahora ya no, ahora el mismo que tiene sentido del humor sobre su personaje y que ya va mucho más relajado, pues él la admite, y sobre todo porque sabe, la admite muy tranquilamente porque sabe una cosa, sabe, y eso es curiosísimo, que gracias a él hemos descubierto que cantando mal se puede ser un gran intérprete, porque el otro día me quedé sorprendidísimo en una de estas entrevistas a raíz de los, pues alguien puso la versión original de Cadillac Solitario, la del 83, grabada en Dobletronics, que es también, pues eso, con muy pocos medios, suena muy a lata y tal, y salió la voz de Loquillo, claro, es que era un 20añero, tenía 22 años. Me quedé sorprendido de la vulnerabilidad que era capaz de transmitir. Es un gran actor, es un actor impresionante. Entonces me quedé, digo, mira que la he escuchado a veces, no la había refrescado, pero claro, ahora que nos vemos a veces, tenemos 56 años, los dos tenemos hijos varones ya de 20añeros y todo eso, y somos 2 rockers, 2 viejunos rabietas que estamos aquello despotricando sobre el mundo moderno y dicen, qué tonterías este mundo moderno, mira cuánta gigantería hay ahora. Pues es muy curioso darte cuenta de que él en realidad era un gran intérprete, por eso pudo trascender sus limitaciones vocales y con el tiempo ha aprendido ya a cantar, a dar más matices, etc. Pero prevalece, entonces se ve el gran intérprete que era cuando con 22 años da una capacidad, una fragilidad, una vulnerabilidad a la voz aquella de Cadillac Solitario que hace que la canción crezca enormemente, o sea, hace pues que se ponga eso a la piel de gallina, ¿no? Sí, enternecedora. Si queréis preguntar, estáis a tiempo. Si no, yo tengo cuerda aquí, ¿eh? Pero como veis es una charla bastante distendida, o sea que la voluntad más que una conferencia sea eso como un intercambio, así que por aquí micros y levantáis la mano si os parece. Sus canciones me empapé de ellas en los 80 y ahora estos últimos meses me he estado leyendo sus libros, así que tengo cuerda. Pero de verdad, que levantad la mano cuando queráis preguntar algo y nada, y establecemos aquí una conversación. ¿Cómo conocisteis a Loquillo? ¿Erais del mismo barrio? Pues como se conoció en aquella época, como no existía internet, cuando querías montar un grupo, sobre 1977 lo que hacías es que ibas a la tienda de discos de tu ciudad, que generalmente había muchas tiendas de discos comerciales, pero generalmente había una que era la que llamamos entonces la enrollada, la que era la que ponían el rock o tenían los discos raros de importación y tal, y ahí generalmente había un tablero de corcho, que era el tablero de contactos, y tú ponías nada, una hojita de papel, tú decías busco gente para formar un grupo y el estilo de música que querías hacer. Por uno de esos anuncios contactamos Loquillo y yo a través de un bajista que había tocado conmigo y que había tocado con él, y Loquillo quería montar un grupo, y entonces nos conocimos, nos entendimos bien enseguida. Él era del barrio del Clot y yo del barrio de Horta, o sea, 2 barrios alejados del centro de Barcelona, porque Barcelona es una ciudad muy así, es un núcleo urbano que ha ido ganando a los pueblos de alrededor. El Clot era un pueblo alrededor de Barcelona, Horta era otro, y ahora ya, bueno, cuando nosotros éramos ya adolescentes ya estaban absorbidos por la ciudad, ¿no? Entonces nos juntamos en el centro de la ciudad, nos encontrábamos en las Ramblas, por toda aquella parte. Nos gustaba mucho el mismo tipo de música, nos entendimos bien rápido y enseguida ya estuvimos tocando y formando los primeros grupos, ¿no? Hay una cosa, una especie de leyenda urbana, que eso sí siempre me gusta matizarla y tal, ¿no? Que es que yo cuando
Loquillo y yo nos andamos peleando siempre, pues esa ha sido una característica nuestra, pero lo que hemos hecho siempre es que las peleas fueran en público. Somos dos bocazas impresionantes, siempre, incluso ahora, cuando que nos llevamos tan bien, a veces quedamos juntos para una presentación de un libro mío, o un disco, un libro suyo, o algo así, siempre decimos en broma, bueno, aprovechad que estamos juntos porque a lo mejor nos peleamos ahora en esta conversación y estamos otros 3 años que no nos podéis pillar juntos en ningún sitio, ¿no? Pero en realidad es falso, nunca rompimos relaciones ni nos dejamos de hablar. O sea, sí que estuvimos alejados durante tiempo, a raíz de mi salida del grupo, nos discutimos y bueno, nos encontramos en los sitios, jamás nos negamos la palabra, nos saludamos fríamente, es decir, hola, hola, no había, no charlábamos, no había confianza entre nosotros, pero nunca nos negamos la palabra ni llegamos a estar aquellos sin hablarnos durante X años, como se ha dicho. Aunque yo entiendo que la leyenda, y más en un contexto de un grupo de rock que también ha hecho leyenda, pues claro, es muy seductora. La frase aquella de John Ford, ¿no? Que decía, cuando la verdad te estropee una buena noticia, deja que prevalezca la leyenda, ¿no? Pues un poco se ha creado esa leyenda que se ha difundido mucho. Pero yo creo que el hecho de ser los dos muy bocazas y siempre decir de una manera muy espontánea lo que pensábamos, caiga quien caiga, moleste a quien moleste, bueno, eso tuvo una función casi catártica. Es decir, que al no dejar nada dentro, al no dejar partes oscuras entre nosotros, ha sido mucho más fácil, al cabo de cierto tiempo, cuando ya se nos pasaba, pues recuperar la relación. Entonces te das cuenta que te conoces desde los 18 años, que has creado un grupo y unas canciones que son más grandes que los dos y que todo el grupo juntos, que has creado, de lo que hicimos se ha creado toda una leyenda. Y luego algo muy importante, los dos hemos tenido hijos, curiosamente los dos tenemos solo un hijo y nos ha salido varón en ambos casos. De edades parecidas, el mío debe tener 16 y el suyo debe tener 18 o 19. Yo creo que el hecho de tener que tratar con chiquillos, con hijos, nos ha dado mucha paciencia, nos hemos dado cuenta que nosotros también éramos como niños, entonces eso ha beneficiado que los dos también sepamos tratarnos entre nosotros, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues ahora cada vez, yo creo que somos dos viejos rockers cansados, que cuando nos sentamos juntos es para despellejar un poco a todo el mundo, reírnos un poco de este mundo un poco mojigato comparado con el que nos tocó vivir a nosotros, que es un mundo como muy victoriano, ¿no? De vicios privados y virtudes públicas, ¿no? Y todo el mundo se rasga las vestiduras y se escandaliza cuando tú sabes que en privado están pasando cosas tremendas como han pasado en todas las épocas, el fariseo. Y bueno, el rock and roll en cierto modo fue siempre una protesta contra ese fariseísmo. El rock and roll, aquella época, era algo tan sencillo como cuando me dicen, oye, pero explícanos en una frase. Digo, pues mira, lo que hacíamos nosotros era simplemente ser jóvenes, ver que el mundo que veíamos no nos gustaba y buscar una manera de decirlo. Y así se creó la movida y el rock and roll español de aquella época. Fue algo tan sencillo como eso. Y después esta frase tan lapidaria que ha quedado perfecta, yo creo que sí, si queréis hacer alguna pregunta podemos pasar el micro. A mí me gustaría preguntarte, mientras nuestros acompañantes se lo piensan un poco a qué pregunta te quieren hacer, me gustaría preguntarte cómo pasaste de esa vida de músico, de rockero, de concierto en concierto, de esa locura, ¿no? Un poco, a una vida de escritor, que es una vida solitaria, una vida más tranquila, una vida en la que estás tú contigo mismo, para escribir, entonces es un contraste. Pues fíjate, ¿Lo notaste mucho? ¿Lo notaste? No, pero la paradoja, ahora cuando estaba haciendo la pregunta, nunca lo había pensado así, ni lo había dicho con la claridad que voy a decirlo ahora, pero es cierto, es así. Pues gracias a las drogas. Fíjate qué curioso, porque claro, yo llegó un momento, yo fui toxicómano de los 23 a los 29 años, 6 años. Heroinómano, es decir, más duras físicamente, ¿no? Entonces, claro, realmente llegó un momento en que, menos mal que era muy joven, pero estuve seriamente tocado, es decir, me caí en un escenario que tenía que ingresar a un hospital, resulta que tenía hepatitis C, inflamación de hígado, etc. Y bueno, dije, bueno, tengo que, esto, si no duraré 2 años más, tengo que girar en redondo, ¿no? Ya me había matriculado a filología cuando estaba tocando con Loquillo, que eso es bastante
psicotrónico, pero realmente iba a las giras con una maleta llena de libros, intentaba... ¿Sabes lo que pasa? Que como teníamos mucho dinero en ese tiempo y tal, si este año no me podía presentar, pues ya me presentaría al siguiente, iba alimentando. Y todo vino a presentarme en filología a raíz de hacer las canciones. Cuando estaba haciendo las canciones y viendo la reacción que la gente tenía a las canciones, tú las hacías de una manera instintiva en casa de tus padres, los fines de semana cuando ellos se iban con una guitarra en el comedor de tu casa, las grababas en un cassette y luego las montábamos con el grupo. Pero cuando empiezas a ver que esas canciones que tú has hecho en la soledad del comedor de tu casa, las tocas en público y a la gente les crea unas emociones, empiezas a notar feedbacks diferentes, a veces de alegría, a veces de emoción, a veces de... Entonces empiezas a pensar, oye, ¿cómo he hecho esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las claves? ¿No? Y leyendo a Nabokov, fue la primera vez que oí hablar. Nabokov, aparte de ser un gran novelista, es como poeta, bajo el seudónimo Sirin, tenía muchos libros de poesía publicados y una de sus grandes aficiones era la poesía. Y en uno de sus libros hablaba de las métricas de la poesía, las métricas clásicas, los trocaicos, espondeicos, los yámbicos, como ritmos de prosodia y tal. Y yo pensé, bueno, a lo mejor esto se puede usar para las canciones. Y claro, a mí dije, ostras, yámbicos, espondeicos, trocaicos, digo, esto deben saberlo en filología. Voy allí, me matriculo y me lo explican. Bueno, me hice toda la carrera de filología. A día de hoy espero que alguien me explique todavía en filología los yámbicos, espondeicos y trocaicos, lo cual es terrible lo que dice de nuestro sistema universitario. Todavía estoy esperando a que venga un profesor, que a veces la mirada que me ponían yo creo que es que no lo sabían e intentaban disimular un poco, ¿no? Luego sí hice teoría literaria, me especialicé, al menos hice la parte docente del curso de doctorado de teoría literaria y ahí sí que encontré buenos profesores que resolvieron. Pero bueno, el hecho es que por eso me matriculé mientras tocaba en el grupo y hacía alguna asignatura cuando podía. Pero cuando veo que estoy seriamente tocado a los 29 años, que si no paro moriré, y al intentar cortar con todo aquello, ¿qué es lo que fue muy bien? Cambiar de vida totalmente, cambiar de conductas. Es decir, yo si dejo el grupo, no es estrictamente por las drogas, porque en el año 88 todavía no dejo el grupo y consigo por fin salirme de mi adicción. Dejo el grupo por miedo a que si vuelvo al grupo vaya a recaer el tipo de vida, me vuelva a llevar aquel frenesí, aquella locura, el hecho de que estás siempre por la noche, o sea, vives de noche. Que como decía en un libro, cuando tú te vas a divertir, cuando has acabado tu trabajo y tú te vas a divertir, es una hora que la gente que está en la calle está, o son policías que están para cuidar la ley, o son gente que está para quebrantar la ley. Pero gente normal ya no queda. Entonces, claro, lo más probable es que volviera a recaer, ¿sabes?, en ese tipo de cosas, ¿no? Hay una cosa muy importante que aprendí, y eso es importantísimo para cuando hablamos, porque es lo que hablaba de este mundo mojigato actual, que todo es como dices, privados, virtudes públicas, todo es como un buenismo y una manera de hablar de las cosas sin corrección política. Exacto, corrección política que no se puede hablar. Y hay que, oyes muchas veces palabras, las oyes muy normal, y esto, y cuando tú caíste en la droga, pero caer como si yo hubiera tropezado, o no, yo me tiré de cabeza, me en una piscina, o sea, voluntariamente, nada de caer, porque es toda esta retórica melodramática. No, y una cosa importantísima, el tema social, yo lo pude vivir en primera persona. Es muy diferente ser un adicto o un toxicómano de alto nivel adquisitivo a ser un adicto o un toxicómano de bajo nivel adquisitivo en barrios desfavorecidos o cosas así. No es lo mismo para nada, ni os lo imagináis cuando se habla de la droga, pero no, es que no tiene nada que ver. Yo me podía pagar tratamientos en clínicas de desintoxicación, en balnearios, lo que quisiera, cuando quería parar. Eso me permitía tener una opción. El que tiene una vida tremendamente, tiene que luchar luego contra el hambre, contra el paro, contra el tal. ¿Cómo le vas a dar alicientes para que se salga de todo eso? Con eso y con todo, ya retomo el hilo y a eso íbamos, o sea, me doy cuenta de que a pesar de todos los médicos, todas las pastillas, todos los tratamientos, todos los balnearios, todas las clínicas, curiosamente, lo que más sirve al final es cambiar de conductas. Es decir, digo, bueno, lo que tengo que hacer es alejarme de la ciudad, me voy a vivir a Sitges, llamé a todos los amigos y decir, oye tíos, no os lo toméis a mal, pero no os voy a ver, porque si os veo, y encima muchos los que eran adictos lo entendían perfectamente, sin acritud, decían, no, tío, si consigues salirte lo entendemos perfectamente,
nos parece, el que se consiga salir de esto, pues es inaptitud. Entonces, claro, cambiar también de vida lleva a llevar otros ritmos, a decir, oye, probemos con la filología, leer mucho, a aislarte del mundo, cambiar de conductas totalmente, de costumbres, y curiosamente funcionó. Funcionó mejor que todas las pastillas, funcionó mejor que todos los tratamientos, todas las terapias, todas las clínicas, etcétera, que nos venden. ¿Pero por qué pude hacerlo? Porque tengo los medios económicos y tiempo. Y eso es lo que me quedó clarísimo, que nunca será lo mismo. Ahora cuando hablamos de esta manera tan frívola de la droga o las drogas y tal, bueno, es una época que hay que entenderlo en su contexto, fue una exploración, porque todos exploramos sustancias sin saber. Gracias a la exploración ahora existe mucha la prevención que existe. O sea, yo puedo avisar a mi hijo de los peligros de todo ese mundo debido a que nosotros hicimos una exploración, porque en aquel momento éramos muy hijos de los 60 todavía y se hablaba de las sustancias estupefacientes como si fueran puertas a una nueva percepción o pudieran expandir la mente artística. Ahora sabemos que eso, y os lo puedo decir porque fui un laboratorio andante, me ponía a escribir bajo todos los estados y dije, esto no cambia nada. Lo único que cambia es la calidad de la caligrafía, ¿no? Que a veces es mejor o peor, ¿no? Pero me quedó clarísimo eso, el punto social de todo este tema es importantísimo. Y curiosamente, hasta qué punto, no, es muy melodramático también aquello de la redención por la literatura. No, es una cosa mucho más sencillo, el pararte, el frenar, después de una década de frenesí, decir, oye, vamos a mirar las cosas desde otro punto de vista, y para eso la palabra, la escritura, no en plan melodramático, ni te redime ni nada parecido, sino simplemente tiene unos ritmos preciosos, o sea, que por eso mucha gente, a pesar de todos los avances de móviles ahora y de iPads y tal, a ese momento de estar en silencio, bajo un atardecer de sol con un libro en la mano, con el ritmo mental de la palabra, es el mejor lorazepam del mundo a veces. ¿Qué situación que más te ha influido a nivel de guitarrista? Y quería preguntarte a nivel de letras, ¿cuál es el artista que más admirabas o que más tenías como influencia? Bueno, pues, a ver, he escogido un nombre, Pepe Risi, de guitarristas, pero había más, ¿eh? A mí me gustaba mucho también como guitarrista Wilco Johnson, de Dr. Feelgood, que tocaba con la mano, sin púa, tocaba una técnica muy especial, heredada del blues de Mike Green, de Mike, o sí, o era, no, ahora estoy confundiendo, no sé, estoy confundiendo Mike Green de Fleetwood Mac con el de Pirates, que el guitarrista de los Pirates que tocaba con la mano, guitarrista inglés de los años 70. Pero como letrista, el primero que me llamó mucho la atención fue Lou Reed. Cuando vi que las canciones podían servir para contar no solo historias de amor. Cuando era pequeño, cuando era niño, antes de ser adolescente, me llamó mucho la atención de que todas las canciones eran te quiero, me quieres, me dejas, te dejo, te echo de menos, me echas de menos, como sufro. Y en Lou Reed descubres que se pueden contar muchas más cosas, escenas de calle, escenas callejeras, con canciones como Walking in the Wild Side, Sunday Morning, Un día perfecto, Perfect Day, El pecho de Andy, muchísimas canciones, Vicious, etcétera, Sweet Jane, tiene un montón de canciones. Y entonces haces un poquito el camino hacia atrás, descubres, a ver, ¿quién influenció a Lou Reed? Y entonces descubres que Lou Reed probablemente no se hubiera atrevido a escribir así, a entender que la música rock podía servir para escribir literatura, escribir de lo que veía alrededor, si no hubiera sido porque Bob Dylan le había demostrado que el pop podía servir para contar historias así. Entonces él lo hace más rock, pero en el fondo es un poquito Bob Dylan. Y sigues retomando el hilo hacia atrás y descubres que probablemente Bob Dylan no se hubiera quedado en folk y no hubiera pasado al rock o al blues si Chuck Berry no hubiera escrito las canciones como las escribió, porque Chuck Berry es un retratista, es Johnny B. Good, es aquellos rock and rolls de 3 acordes, pero empiezas a mirar sus letras y ahí fui descubriendo, las traducía del inglés y descubro en Chuck Berry un escritor acojonante, con una gracia, es un escritor casi costumbrista, es un poquito más mayor que los chavales jóvenes de los años 50, que los teenagers, entonces con aquella mirada de un tío un poco más maduro te los observa. Y es casi un escritor costumbrista, te cuenta cómo salen del colegio, cómo meten la moneda en los jukebox, cosas que nosotros no llegamos a ver, un jukebox. Pero es tan vivido como lo cuenta Chuck Berry,
que realmente tienes todo un fresco de los años 50, las carreras de coches, de Cadillacs en plan American Graffiti, los trabajos de los teenagers, el sueldo que cobran. Hay un montón de canciones de Chuck Berry en ese sentido que vale la pena traducir. Pues, el título más bonito que yo recuerdo es una canción de Chuck Berry que se llama No Particular Place to Go. Es sin sitio particular donde ir, podemos traducirlo así. Es lo que yo recuerdo que hacíamos cuando teníamos 17 años y quedábamos con los amigos. ¿Qué hacemos esta tarde? Pues no particular place to go, pero go, vamos a esto, vamos al otro, ir aquí, ir allá. Entonces descubro que todo eso ya hay como una tradición. Igual que, y eso es muy bonito, porque luego cuando vas a filología hay como los parangones. Igual que existe una tradición encadenada entre renacimiento, barroco, romanticismo, tal, en el rock también encuentras que hay su tradición. Hombre, Chuck Berry lleva a Bob Dylan te lleva a Lou Reed. Y entonces te empiezas a fijar en eso. Y intento simplemente seguir ser un eslabón más en esa tradición, pero en castellano, en nuestro idioma. Una curiosidad que la gente también no sabe, yo soy bilingüe, soy castellano y hablo castellano y catalán, ¿no? Soy catalán, que es lo más normal allí, y encima soy de familia, digamos, allí mestiza, ¿no? Mi madre es una familia divertida, porque mi padre es asturiano de Viabélez, Vegadeo y tal, de la parte más pesquera, y mi madre es del Morro Fort, de la Plana de Vic, o sea, donde está el centro de este nacionalismo en Vic, en Manresa, donde ha salido todo este desastre que está pasando ahora y tal, ¿no? Del origen de todo eso. Pero claro, toda la familia de mi madre es de ahí. Entonces esta mixtura es muy divertida. Las primeras canciones hice canciones en catalán y en castellano. Es decir, creo que dejé de hacerlas en catalán simplemente pues por una razón que fuimos a Madrid y claro, es que habían 300 millones de público potencial, mientras que allí con las de catalán tenía 6 millones. Una cosa tan sencilla como eso. No hay que ver fantasmas, ni ver genocidios culturales, ni tal, no, pero puedo decir yo que soy un catalán, ¿no? Y sí, encantado de hacer una canción en catalán mañana mismo, pero simplemente en aquel momento, de una manera natural, dices, coño, es que aquí me hago 5 conciertos y ya me patea todo el público, y en el otro ahí está. Entonces, claro, seguimos en castellano, ¿no? Entonces, como escritores que me han gustado mucho ya de canciones son en catalán Sisa me gusta mucho las letras que escribe y he tenido gran placer ahora de los últimos años, esa especie de decir, bueno, vamos a probar cada uno un ratito, nos relajó a los dos, pudimos ser más nosotros mismos y es la clave de que ahora yo creo que podamos quedar tan a gusto y ahora respetamos mucho cada uno el terreno del otro. No se mete en mis libros y yo pues por ejemplo todo lo que es el bagaje del grupo y tal dejo que lo gestione él porque él al fin y al cabo es el que se sigue subiendo al escenario. ¿Eh? Sí, quitarlo, eso fueron decisiones suyas, pero me hizo la misma gracia que a ti detectarlo y decir, anda, pues en cierto modo se ha acabado dando cuenta de que sí, ¿no? Pero bueno, somos dos cabezotas que ya te digo, o sea... En otro sentido, sí, también, en el libro del Código un poco también sobre la escena rockabilly... ¿Te puedes acercar un poquito más el micro? Sí, creo recordar, ¿no? Así, en esta lectura antigua, ¿no? De un poco lo que era la escena rockabilly, Barcelona, de aquellos años, ¿no? Y hacer un símil de esto que se imaginó, que aparecía Elvis montar una tabla de surf en la playa, una historia así muy simpática, recuerdo. Y en ese sentido te quería preguntar un poco qué te parece la relectura de algunas de canciones antiguas tuyas como Pirata o concretamente Pirata, que la hacen en plan Dumba, en el disco este que sacó Loquillo con este código rockero, si te gustan o... Sí. Yo ahora, mira, pasa una cosa. Ahora hace poco estuvo Dylan en Barcelona tocando y la gente se queja de que, bueno, que toca cosas muy raras, que te digo, yo es que lo entiendo perfectamente. O sea, llega un momento, yo ahora a lo mejor, como gran parte de mi tiempo está ocupado por la escritura, a lo mejor tengo estudio de grabación en casa, tengo micros, tengo 7 guitarras, tengo 3 guitarras al pie de la cama en un guitarrero y ahora por fin uso la música, después de años que fue la música para mí un medio de vida. La tensión, un trabajo al que tenía que ir a trabajar y que me creaba tensión estar en forma, tocar bien, no perder forma, tocar porque tenías que dar un espectáculo en vivo. Ahora no, ahora es la relajación pura y dura. Es decir, ahora mi trabajo es la escritura y cuando cojo la guitarra o el piano es para jugar, hacer sonidos y me relajo, es toda la relajación. Entonces hago como 3 canciones al año, a veces, o sea, y el resto es escritura.
Y entonces cuando toco lo que me gusta mucho es hacer relecturas constantes de las viejas canciones. Entonces puedo entender perfectamente a Bob Dylan cuando es tocar la misma canción, descubres que la puedes tocar de 20 maneras diferentes y que cada manera tiene su qué. Por ejemplo, Piratas hay una manera preciosa que es tocarla muy lenta, en plan balada, solo con guitarra acústica y una voz como muy frágil, ¿sabes? Con una voz así casi de niño, ¿no? Entonces toma un aire misterioso esa canción preciosa. O Sol, que salió en el disco, creo que es Balmoral, con Loquillo, que es de la época más nueva, es una bossa nova preciosa con voz de chica. Si buscas una chica que la cante, te sale una bossa nova maravillosa. Claro, yo me pasaría el día haciendo eso, pero hoy en día en el panorama industrial musical español no aceptaría que yo, Sabina Méndez, tocando las canciones rockabilly de Loquillo en versión bossa nova. Tenían 4. Y esos 4 a lo mejor se quejarían dos diciendo ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, es muy difícil que a veces te comprendan, ¿no? Sobre todo pasa una cosa que eso sí que lo experimenté cuando hice un disco en solitario en el 97 y tuve una banda, Los Montaña, con el que durante un año giramos por locales pequeños, ¿no? Y entonces también, pues ahí quisimos hacer pues algo muy natural, que era como en una sala como esta, llegábamos y hablábamos con el público y en algunos conciertos incluso les decíamos ¿qué canción queréis que os toquemos? La siguiente circulación de Ritmo Garaje o tal otra, y empezábamos a hablar. En salas pequeñas, recuerdo un concierto en Alicante, hubieron conciertos maravillosos donde la comunión con el público músico se rompía todo lo que yo había vivido durante 10 años, que eran grandes estadios y un público que está lejísimos y que casi no los ves, pero en otros sitios el público se enfadaba porque esperaba que llegaras con el concierto de rock aquel de tirarte por el suelo, de saltar tipo Loquillo, y te decían, pero tío, enróllate, yo he venido aquí a ver, y tú decías, no, es que esto da igual, no importa. O sea, ellos llevan, su idea es, eso es lo que tiene mucho la industria musical, has pagado tu entrada, quieres ir a ver tu concierto de guitarras, guitarrazos, saltos, bailes y tal, y si te lo quitan, te han fastidiado. Y entonces es complicado. Pero las relecturas de canciones, yo digo, quien fuera Bob Dylan, viviera en el mercado anglosajón y pudiera pasarse lo que llama el Never Ending Tour, esta gira, tocando siempre y haciendo nuevas versiones. Mira, hoy voy a tocar el Blowing in the Wind, pero voy a hacerlo reggae a ver qué pasa. Eso es lo realmente interesante, ¿no? Y luego tener un público cómplice que esté preparado para entenderte y para admitirte eso, porque claro, en España es mucho más complicado, ¿no? O sea, hay cada vez más pequeño. La próxima vez tráete la guitarra. Venga. En fin, pero bueno, nos está dejando aquí con ganas. Ahí. Sí. Julia. Sí, tenemos aquí otra pregunta. Hola. A propósito de eso que decías, recuerdo hace lustros que Loquillo, por ejemplo, en alguna conversación que decía es que yo no puedo seguir cantando las cosas que cantaba cuando tenía 20 años. Ya no veo las cosas de la misma forma. En realidad nosotros nunca hemos hecho rockabilly, ni rock and roll, ni nosotros hemos hecho rock español. En fin, todo eso, durante décadas, algunos nos dejamos un poco descolocados, ligeramente descolocados. Luego con el tiempo empecé a aprender cosas y te das cuenta, como algún amigo mío que dice, es que a mí ya me queda poco tiempo y yo tengo que aprender más cosas, yo no puedo centrarme, no me puedo recuperar en el rock and roll. Entonces, un poco por eso, y a propósito de eso, quería saber cuál era tu opinión, cómo has ido viendo esto, o cómo ves las cosas, un poco también a colación de lo que estabas contando, cómo ves las cosas ahora, no ya musicalmente, no ya en cuanto a tu tipo de vida, lógicamente no puede ser la misma, sino musicalmente. Y si hubieras seguido haciendo rock and roll, o hubieras querido probar, o si hubieras tenido otro grupo, hubieras probado con otras cosas diferentes. Es decir, otros estilos, en plan muy profesional, como otra banda, otra cosa, más conciertos. Mi sueño, y en eso me he dado cuenta, que es un sueño imposible de cumplir. Porque es que, fíjate, ya te digo, he sido guitarrista de rock en un grupo, he sido escritor, he fundado un partido, y así todo me parece poco. O sea, necesitaría tener más vidas para hacer todas aquellas cosas, que sabes, las ideas que se me ocurre. Dibujaba cómics cuando tenía 13 o 14 años. Siempre me ha gustado mucho el cine, quería estudiar cine, pero al final mi familia, en aquel momento solo había escuela de cine en Madrid,
y éramos de Barcelona y no tenía medios económicos como para permitirse que un hijo éramos clase media baja, no podía permitirse ni podía pagarme el viaje a Madrid ni que estudiara, y tenía que trabajar, o sea que no. Pero vamos, el nivel de inquietudes, de curiosidad sigue siendo tan grande que me doy cuenta que necesitaría, tengo ya 56 años y necesitaría varias vidas. Bueno, pues con la música me pasa algo parecido. Es decir, que por un lado hay varios Sabinos imaginarios alternativos. Digo, hombre, pues me gustaría hacer eso, ¿sabes? Si estuviera en un medio que lo permitiera, tener una banda como intimista, donde tocas relecturas de Sol en bossa nova, piratas muy lentamente, y un público que te escucha con atención, y o sea, toda una cosa muy leve, con voces de coros muy Leonard Cohen, con chicas y tal. Me gustaría explorar eso. Pero luego también me encuentro que ahora mismo, cuando cojo la guitarra para divertirme en casa, ¿qué hago? Coño, vuelvo al Johnny Wood, al blues. Es que es el blues. O sea, a mí hay algo que me pasa que lo que más me gusta es el blues, el rhythm and blues. O sea, no hay nada más divertido que John Lee Hooker, ¿sabes? Aquello machacón. En el grupo había gente más tirada al rockabilly, yo no, yo soy más de blues. O sea, había una mezcla entre bluesmen y rockabileros, ¿no? Pues, y entonces me doy cuenta de que eso que comentabas de Loquillo es bastante habitual, ¿no? Es como la vida es ondulante, ¿no? Hay un momento en que dices, esto ya he tocado tanto blues que te parece que estás harto. Y quieres acceder a cosas nuevas, lo que tú decías, no me queda tiempo, ahora ya estoy en el tiempo de descuento, quiero abrirme a cosas nuevas. Pero un día te levantas por la mañana y te echas de menos el viejo blues y dices, qué bien me lo pasaba, coges la guitarra, vuelves a uy, qué bonito esto, y lo vuelves a disfrutar. Entonces te das cuenta de que lo que nos pasa a todos los seres humanos es que nos faltaría diversas vidas para explorar todas las posibilidades. Y eso es maravilloso porque nos hace ver las inmensas posibilidades de la vida en sí, de la música, de esa jungla maravillosa que es la música, los inmensos caminos que hay, pero también las inmensas posibilidades del ser humano. O sea, es que cuando nos falta tiempo es que digo, yo podía ser, pues ya te digo, el que hacía canciones de pop rock con Los Montaña en el 97, pero pues por ejemplo una cosa que ahora es curiosa y no me permite tanto el cuerpo, porque eso también cambia, la biología nos marca, es igual que me gusta el blues, igual que me gustaría una banda intimista, de vez en cuando echo de menos porque ya el cuerpo no es el mismo y el oído se fatiga y tus nervios están más fatigados. El riff, ¿sabes? ACDC, aquellos ritmos de y lo que llamamos el power chord. El power chord es un acorde abierto con saturación, y a mí me gusta mucho hacer riffs sobre ritmos muy básicos, ¿sabes? Muy tribales, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que ahora es que el cuerpo se fatiga, ¿sabes? O sea, yo si estoy escuchando música de decibelios quedo cansado, cosa que de joven no me pasaba, o sea, me canso. Las tocábamos muy rápido. Si os fijáis las grabaciones de A por ellos que son pocos y cobardes del año 89 y tal, si ponéis el metrónomo, muchas canciones están tocadas a veces hasta 120 y 160 negras por minuto. Eso es una exageración. Yo ahora intento poner el metrónomo a esa velocidad y toco y quedo agotado, o sea, porque mi cuerpo y mi biología no es el mismo. Tengo 56 años, mi capacidad de resistencia, mis nervios ya no son los mismos, hay un poquito de artritis y artrotis y quedas agotado, ¿no? Y claro, eso lo disfrutas mucho un día, pero dices, ahora ya no podría, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso intentas más o menos pues lidiar cada día, pero una respuesta a la pregunta exacta, tal como decías, ¿qué harías tú? Pues dices, no lo sé, ¿sabes? O sea, no la tengo clara ni yo, ¿no? Solo sé lo que me gustaría y que siempre faltará tiempo para hacer todo lo que nos gustaría. En el libro Limusinas y Estrellas tiene Sabino un capítulo dedicado al blues excelente. Se nota buscando las raíces del rock. El capítulo que dedicas al blues me parece magnífico. Se nota, ¿no?, que hay pasión por ese tipo de música. Bueno, y hay otra cosa importantísima. Si te fijas, hay bluesmen muy viejos. Es decir, Muddy Waters, B.B. King, John Lee Hooker llegaron tocando blues a edades avanzadísimas, 70 y pico de años y tal. ¿Por qué? Lo que os decía, el tempo es un poquito más lento. ¿Conocéis heavies de 80 años? ¿Y punks de 70? No hay Dios que lo aguante. Es que está ya a 160 negras por minuto. No puedo. Entonces eso es algo bonito que tiene el blues, que te permite
hacer esa música tan carnal, ¿sabes? Hasta, yo qué sé, hasta que tengas 80 años, ¿no? O sea, un poquito de los tiempos más lentos. En este libro también es un libro que os aconsejo, vamos, todos, Corre Rocker, Literatura Universal, todos sus libros tienen interés. En el caso de Limusinas es un libro muy interesante a los que nos gusta esa música y hay una anécdota, comete anécdotas, como creo que comentó un poco antes, cómo conoces a Chuck Berry en Barcelona, ¿no? ¿Lo puedes contar un poquito? Sí, porque es verdad, en la extravagante biografía que hemos hablado antes de fundador de partido, guitarrista de rock, politoxicómano, filólogo, escritor, claro, es verdad, se me ha olvidado decir que cuando dejó Loquillo fundamos La Iguana Conciertos, que es una agencia de montar conciertos, y con La Iguana trajimos a Willie DeVille, a Chuck Berry, bueno, todo eso está contado un poquito, Limusinas y Estrellas, a Jerry Lewis, bueno, un montón. O sea que tuve la oportunidad de estar con mis héroes, con aquellos con los que había escuchado de adolescente, verlos ya viejos, porque claro, eso sería en el año 92, 93 aproximadamente, ¿no? Y bueno, nos encontramos pues cosas muy, muy particulares. Van Morrison también. Nos encontramos personajes tan particulares, pues, para que os hagáis una idea, hace poco me llamaron del País y me ofrecieron, oye Sabino, ¿quieres ir a entrevistar a Van Morrison a Londres? Y nada, te ponemos avión, te llevas ahí, el año pasado, para el último disco que sacó, y dices, le haces tú la entrevista y lo publicamos en el Dominical del País. Y le digo, no, gracias. Digo, porque estuve con él en un concierto que organizamos y tiene una mala hostia. Que con el mal inglés que hablo yo, que hablo un inglés muy malo, digo, tengo miedo, ¿sabes? De decir algo inconveniente, que se lía una gordísima, dejar mal al país. Y digo, o sea, enviar a uno más neutro, ¿sabes? O sea, y qué tal, y que sea, digo, porque... Y es que me encontré pues personajes que eran verdaderos perros verdes, y Chuck Berry era uno de ellos. Chuck Berry era un tipo particularísimo porque en vez de venir con su banda y con todo el montaje, que vienen todos con todo medido y todo preparado, Chuck Berry era un tipo que a él lo que le gustaba es ir solo y llevar su guitarra. Entonces te decía por contrato que nada, que buscaras tú 2 o 3 músicos buenos en tu ciudad que supieran tocar canciones de Chuck Berry. Entonces él llegaba con su guitarra y luego quería cobrar en cash, lo teníamos que pagar antes del concierto y en metálico. O sea, era como a mí me recordaba pues esto a los flamencos estos que, como Camarón, que llegaban un día y uy, estoy malito y no toco. Y ya, claro, tú habías montado un montaje y habías preparado un tal, y uy, es que no estoy fino, hoy no toco, porque no tengo... Pues era algo como muy gitano, ¿no? Iba por el mundo con su guitarra, su 335, que tenía un montón de ellas, y además te lo explicaba. Porque claro, tú prudentemente, porque enseguida veías que el hombre tenía un carácter difícil, ¿no? Ya qué bonita esta roja, pues tenías una tal, y él decía, sí, es que desgrava. Cada una que me compro tengo 200, porque cada una que me compro desgrava impuestos. Tipo realmente particular, ¿no? Y luego tenía muy mal genio y era muy picajoso. Es decir, que... Entonces, normalmente lo que hacías es buscar 3 músicos buenos, mayores, de blues. Como las canciones de Chuck Berry, muchas son 3 ruedas de 16 compases de 3 acordes de blues que conocieran. Y entonces él simplemente llegaba, a los músicos les decía hola y tal, y ¿qué vamos a tocar? Le preguntaban los músicos, y él decía, canciones de Chuck Berry. Entonces él empezaba, les decía, en tono, empezaba con una entrada de esas de entonces nosotros ya se dan cuenta, claro, tenemos que seguir, y ya seguir. Y entonces él hacía una cosa muy curiosa, que era, les marcaba cuando tenían que parar, cuando querían que pararan, para hacer una pausa, que antes de esto, levantaba así la pierna y hacía una patada en el suelo que, claro, para la gente quedaba como un juego escénico de Chuck Berry. En realidad les estaba diciendo a los músicos, quietos, parados. Y ahora vuelta a arrancar. Y claro, los músicos son gente maravillosa, y los de jazz y de blues más, santa paciencia. O sea, solo por decir, coño, es Chuck Berry, es el padre del rock and roll, lo que él quiera. Y nosotros un poquito igual, ¿eh? O sea, todo lo que nos pedía. Ahí es muy divertido que él por contrato te ponía que él viajaba solo, tienes que pagar billete de avión en primera, otro billete para su guitarra. Él venía solo, ponerle músicos que supieran tocar canciones de Chuck Berry, el set iba a durar un tiempo concreto, que no recuerdo cuánto, pero venía por contrato. Si querías bises,
paga. Cuidado. Y encima tenía que venir a esperarlo al aeropuerto, tenía que ser un hotel mínimo 4 estrellas, tal, y tenía que venirlo a esperar al aeropuerto una limusina que le llevaría del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto y tal, ¿no? Entonces, claro, en aquella época, que era el año 90 y pico, ahora sí que se ven estas limusinas largas para despedidas de soltero y tal, pero entonces no había limusinas. Entonces, nada, fuimos a una agencia de estas de bodas, y dijimos, a ver, el coche más chulo que tengáis, más grande. Y el tenía una especie de Mercedes blanco, que era así como tipo dictador Bokassa africano, ¿sabes? Aquellos que llevaban y tal, ¿no? Pues alquilamos el Mercedes blanco y nos fuimos con él al aeropuerto. Y cuando Chuck Berry dice, esto no es una limusina, se sienta en el suelo del aeropuerto y dice con su guitarra, dice, yo no me muevo de aquí hasta que... vosotros tenéis un problema, el concierto está programado para tal hora, hasta que no traigáis una limusina, pues no, ¿sabes? No hay. Entonces, bueno, fue buscar un coche que no pareciera de dictador africano, en vez de Mercedes blanco, bueno, pues vamos a buscar, yo que sé, a ver si encontráis un Chevrolet o algo así, algo que parezca americano, una limusina o algo así, a conseguir que fuera el hombre al concierto, ¿no? Pero bueno, se notaba que había tenido malas experiencias con organizadores. A ver, claro, era un hombre, ya estamos hablando con 90, pues debía tener 70 y pico de años, seguía tocando, viajando por el mundo, tocando en todo el mundo así, con este trato, con estos parámetros. Y claro, hay que pensar que con managers sus experiencias cuando era joven debían haber sido muy malas, porque eran negros, Little Richard, Chuck Berry, todos, a los que prácticamente despojaron managers sin escrúpulos. Chuck Berry era peluquero en Luisiana, entonces, bueno, pues los contratos que firmaron eran prácticamente explotaciones absolutas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que luego de tan mayores se volvían tan desconfiados, todo tenía que estar por contrato, y ahora que no hacías una cosa tal como él quería, pues, madre mía, te montaba un buen pollo. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes, Sabino. En referencia a todo lo que has hablado antes, ahora estás centrado en tu labor de escritor, pero ¿no echas de menos, a la vez que Viruela, pues retomar una gira con Loquillo 30 años después de haber dejado el grupo? ¿Es algo que te has planteado que podría ser? No, a mí lo que me gusta ahora, me entra el gusanillo como de subirme un par de veces al escenario al año, que es así, que es aquello que si alguien detecta ese momento y me sabe intentar en ese momento, me ha pillado, y entonces ya normalmente sí que me hace gracia subirme un par de veces al escenario al año, ¿no? Pero las giras es que fueron muchos años. A mí me pasa una cosa curiosa ahora. Nunca tuve miedo al avión, siempre cogíamos aviones y ahora sí, ahora tengo como una especie de fobia a volar. Yo creo que fue precisamente a raíz de haber cogido tantos aviones durante 10 años, durante haber viajado tanto. Entonces, cada vez que estoy en casa, en el escritorio, con mis portátiles, escribo también mucho a mano y tal, digo, uy, qué bien se está en casa con las zapatillitas a cuadros. Pero dices, madre mía, qué pereza viajar, ¿sabes? Los aviones, las giras, los hoteles y todo eso y tal. Es diferente cuando subes un día, como por ejemplo cuando teloneamos a los Stones en 2007. Ahí, claro, fueron 3 conciertos, pero es que, claro, era de lujo, ¿no? Ibas a Barcelona, al Estadio Olímpico, de ahí a Vicente Calderón, y de ahí a Logido, donde estábamos alojados en una especie de resort que estaba fuera de una urbanización así como de lujo, donde estaban los Stones y todo eso, claro. Eso sí, eso, vamos, encantado de la vida, vas. Pero luego la gira, eso a mí, has de ser muy como Loquillo. Loquillo es un personaje que no puede parar quieto en casa, muy inquieto. Y entonces él estaría como Dylan, en el Never Ending Tour, estaría siempre tocando de aquí para allá. Pero yo soy más de escribir, ¿sabes? Más, ya te digo, soy bastante de las zapatillas, me gusta mi moto, darme paseitos por las carreteras. Tengo 2 motos, una de carretera y una de montaña, y también por los caminos de por allí. Y nada, soy un poco perezoso para estas cosas, ¿no? Entonces, claro, veo difícil, ¿no? O sea, verme a mí en la carretera otra vez a una gira entera, cuando lo dices ya suele a pereza, suele pensarlo y ya me da pereza. Leí por algún sitio que, bueno, con Loquillo grabaste un disco en el 2012, que tenías algún proyecto de volver a meterte en
eso es cierto? Bueno, ahora estamos. Lo que pasa es que a mí lo que me gusta mucho de Loquillo ahora es que no tiene planes muy claros. El Loquillo de los años 80 era un tipo muy ambicioso, era un tío que quería triunfar, entonces tenía que hacer un disco cada año, era un estajanovista del negocio del espectáculo, ¿no? Ahora no, ahora cuando hablas con él está planteándose el disco el año que viene y no sabe bien lo que será. Y eso me gusta mucho porque explora, va recogiendo canciones de este, canciones del otro, y me recuerda mucho a esas producciones que se hacían en los años 60 cuando cogían una canción, yo qué sé, de un autor, otra canción de otro autor y montaban los discos buscando las mejores, ¿no? Que fueran unos discos que cada canción por sí misma podía tener algo especial, ¿no? Entonces ahora estábamos en Semana Santa, le estaba enviando unas cosas que es muy divertido porque lo puedes enviar por MP3, lo grabas en tu casa y lo envías, oye, he hecho un vistazo a esto, escúchate esto, pues ahora iré en abril por ahí a ver si me tienes preparado 2 o 3 cosas y está preparando disco para el año que viene y andamos barajando algunas canciones, o sea que alguna canción mía habrá en ese disco, lo que no sabemos es cuántas y tal. En cambio, La nave de los locos sí que fue un proyecto de decir, oye, nos vamos a sentar y vamos a hacer 12 canciones, algunas de las maquetas de la época de los 80 ponerlas al día, otras nuevas, intentar hacer un todo. Y ahora mismo proyecto de ese tipo no hay, yo estoy liadísimo con los libros y él está con las giras, tendría que ser como una época como aquella, que además fue muy gracioso porque empezamos con el proyecto en 2012 y justo en eso, que mira, otra aventura también de mi biografía que se había quedado en el cajón, entró en la junta directiva de SGAE, justo el don de la oportunidad, ¿no? Yo ya os digo que yo estaba en la mili, el 23F, y encima, el día después de ser elegido, después de unas elecciones, al día siguiente de ser elegido directivo, para la junta directiva de SGAE, detienen a Teddy Bautista por todo el asunto Entonces nos encontramos ahí de golpe y porrazo un montón de autores y nos quedamos con esto. Y creo que lo sacamos adelante bastante bien durante 2 años, simplemente dejando que trabajaran los técnicos, que a veces es lo que tenían que hacer muchos cargos de este tipo. Pues la cosa durante 2 años fue bastante bien y luego ya se volvió a torcer un poco, pero bueno, yo como ya no estaba ahí ya... Pero justo en ese momento, cuando estábamos trabajando en las naves de los locos, estalló todo ese tema y la verdad tuvimos que, bueno, pues retrasar un poco el disco, fue complicado prepararlo y todo el trabajo, ¿no? Pero bueno, fue una época también, caray, cuántas cosas he hecho de esta charla, vamos haciendo un buen repaso y sí. ¿Alguna última pregunta? Sí, ya la última. Ajá. Sí, bueno, hay 2 breves. Bueno, después de tanta música, quería que nos contaras algo de política. ¿Cómo es el panorama y la evolución? Y también he entendido, leí por ahí que después de lo de Ciudadanos te cambiaste a UPyD o algo así. No. Pero bueno, eso sobre todo es... lo primero, lo que quería que nos contaras a la gente de fuera de allí, ¿no? Sí, bueno, pues es muy sencillo. Como en eso hay muchísimas leyendas urbanas que a veces corren, incluso lo encuentras en la red o en Wikipedia. Y no, simplemente yo lo que creo que sobre el año 2006 apoyé todas las formaciones que habían de cara a renovar un poco el sistema político, todas las cosas que veía que podían apoyar a renovar en aquel momento un sistema que parecía que estaba como estancado, ¿no? Pero nunca milité, en ningún caso, en ninguno de los casos, ni en el caso de Ciutadans, ni de UPyD y tal. Y luego Ciutadans, en la formación original en Cataluña, pues ya os digo, tiene un sesgo que ahora ha cambiado. Al extenderse a todo el resto de España, se organiza de otra manera. En aquel momento fue más bien como una protesta a todo el ambiente de nacionalismo exacerbado que existía y sobre todo una serie de cosas que veíamos ya. Digamos, la época pujolista estaba casi al final, Convergencia se venía abajo. Cataluña es una sociedad muy pequeña, nos conocemos todos muy bien. Y aunque no tengas las pruebas, sabes que están pasando cosas porque se ve. Y sobre todo la última crisis de corrupción de la época pujolista de Convergencia, se veían muchos casos que eran escandalosos, ¿no? de usos partidistas del dinero público, propagandas, etcétera, ¿no? Yo pienso que todo esto va a ser bueno porque de alguna manera nos va a servir para vacunarnos sobre una serie de cosas. Hoy le explicaba a Antonio una anécdota
que cuando a mí me preguntan, dice, oye, ¿pero qué ha pasado en Cataluña? ¿Dónde han salido tantos independentistas de golpe y de tal? Digo, no, es que no han salido de golpe, estaban ya ahí, han salido del armario, simplemente. Yo soy de familia bilingüe, es decir, cuando iba a Vic, al pueblo de mi madre, que era Centellas, al lado de Vic, allí pues te encontrabas que llegabas y yo tenía 16 años y decía, oye, estoy interesado en el rock y estoy interesado también en la concha catalana, me interesa en Lluís Llach, me interesa María del Mar Bonet, me interesa Ramon Muntaner, Marina Rossell, Quico Pi de la Serra y Serrat. Me decían, no, Serrat no. Digo, perdón, ¿cómo que Serrat no es canción catalana? ¿Por qué? Porque canta a veces en castellano. Año 77. O sea, la idea excluyente ya estaba ahí. Ese germen totalitario que ahora vemos en los independentistas, que el problema es, en Cataluña ahora está clarísimo, está dividido entre... son dos proyectos diferentes, los independentistas creen que estarían mejor separados de España, los constitucionales creemos que no, que simplemente el proyecto adecuado es estar dentro de España, de Europa y tal. Bueno, no pasa nada, son dos proyectos administrativos, son dos... En el fondo la política es imaginar un mito administrativo, porque todo es contrafactual. Nadie sabe lo que va a pasar realmente cuando aplicas una medida administrativa política. Entonces, bueno, pues simplemente son dos proyectos y hay que ponerse de acuerdo. Problema, que son dos proyectos absolutamente divergentes. Es muy difícil ponerse de acuerdo en esos dos proyectos. Pero bueno, eso es la democracia, chicos. ¿Qué esperábamos? Sentarse y hablar. Lo que no se puede hacer es romper las reglas de la democracia. Lo que no se puede hacer es decir, yo voy... Cualquiera de esos dos proyectos no puede intentar imponérselo al otro saltándose la ley de todos o las reglas comunes. Eso es lo que ha pasado ahí. Por eso es difícil, no hay que satanizar al independentismo, es una idea lícita. Ahora bien, han de pelear por canales o han de defenderla por canales legítimos para todos. Y esa es la gran diferencia. Los CDR que están saliendo a la calle ahora, lo que ha hecho Puigdemont y todo eso y tal, es inmoral. ¿Por qué? Porque no está respetando las leyes de todos. Lo que hizo el otro día Rafael Ribó, el defensor del pueblo catalán, que por cierto, ¿lleva cuántos años lleva defensor del pueblo? Leche. O sea, podrían cambiarlo a cada 4 años. Porque, o sea, un señor que está ahí, no me digas que no se va a fosilizar si lleva ya 30 años viviendo del erario público diciendo que defienda al pueblo. No, hombre, no. El defensor del pueblo no puede salir simplemente diciendo que las libertades van en retroceso porque un señor ha sido procesado por cantar un rap e ignorar, siendo el defensor del pueblo, lo que pasó el 6 y 7 de septiembre en el propio hemiciclo de Cataluña, y de eso no decía ni pío. Ese señor no es un defensor del pueblo, Rafael Ribó, es que además es lo que os decía, es una sociedad pequeña, nos conocemos todos. Lo conocemos todos porque hace años ya, recuerdo el caso de la familia Raval Palet, que fue un caso que clamaba al cielo, vivían en Castelldefels, tuvieron un hijo sordomudo. Se vio que era cuestión genética y el logopeda les dijo, bueno, pues sería ideal que tuviera una educación especial, ¿no? La directora del colegio, que era público, les dijo que bueno, que el logopeda a ella solo se lo podía facilitar en catalán. Y era una familia castellano parlante. Les dijo, mira, es que mi hijo, los 3 primeros años son cruciales. Bueno, es un caso especial de talibanismo. Se habían encontrado con una directora de aquellas... Bueno, les llegaron a decir al matrimonio a Raval Palet que hablaran catalán en casa. Cuando el matrimonio a Raval Palet era un matrimonio de migrantes que, coño, no te puedes poner a hablar catalán de un día para otro. ¿Sabes? Solo por... Bueno, era absurdo, surrealista, parecía digno de Kafka, pero tanto cuesta ponerle un logopeda en castellano en un colegio público a un chaval que ha salido sordomudo. No os lo perdáis. Tienen otro hijo y claro, es que la mujer que trabajaba, aparte de una familia, no eran millonarios, trabajaba en la construcción y ella en el Corte Inglés. La mujer coge una depresión y coge una baja, perdió el trabajo en el Corte Inglés por depresión porque le sale el segundo hijo con el mismo problema. Y era genético, descubren, eran sordomudos. Entonces, coño, hay que ayudar a esa gente, no les pongáis más obstáculos, por favor. ¿De acuerdo? Lo que siempre nos decía en esa época es, bueno, esta es una talibana, mala suerte, está colocada esta directora de un colegio en una posición que mira, que tal, que bueno, tal. Bueno, pues para eso está el defensor del pueblo. Se le escribió al señor Ribó, al defensor del pueblo. No hizo nada. Eso es un defensor del pueblo. Eso es lo que está pasando en Cataluña en los últimos años, que simplemente hay una red clientelar de gente que vive del dinero público y para vivir del dinero público tienen que decir que esa idea nacionalista que en los años 60 a todos nos parecía nazi, es
decir, el mundo en el que vengo yo, de la movida, es heredero de los hippies, de Pau Riba, de Sisa, y era un mundo sin fronteras. O sea, hacia lo íbamos todos era la idea de vamos a quitar fronteras, vamos a intentar crear un proyecto humanista. Entonces todo esto de las banderas, la mano en el corazón, mirando al himno hacia arriba, nos parecía lo más nazi. Y eso, verlo ahora en la calle, y que gente te lo reivindique eso como izquierda, y que venga un tío como Rafael Ribó, que pretendía ser de izquierdas hace años, pero ahí ya leímos el tupé hace mucho tiempo, y sabemos que simplemente es un paniaguado, y que lleve tantos años defensor del pueblo, y que salga ahí a decir estas cosas, por favor, por favor. Pues eso explica el ascenso de Ciudadanos en Cataluña, el hartazgo de toda esa gente, y el hartazgo de gente que dice, por favor, pero que no somos tontos. Una cosa es que hayan entrado toda esa ideología en una serie de mecanismos de poder institucional, de acuerdo, parte, pero vamos a jugar todos, vamos a ir, lo que les dijo Frank Timmermans a Puigdemont en la Unión Europea. Si ustedes tienen unas ideas, únanse, defiéndalas bajo las leyes de la democracia, pero no vulneren la ley. Entonces, creo que he sido bastante claro, va a ser tal con todo lo que acabo de decir. Esa es mi posición. Lo bonito de ahora es que, os digo una cosa, esto en Cataluña, tal como lo estoy diciendo yo ahora, hace años no se podía decir. Y será sano, ha sido como una vacuna, porque ahora puede salir Boadella, sí, te pueden decir cosas, te pueden llamar de todo, pero podemos salir y decirlo. Hace años, hace simplemente sobre el 90 y tal, si pretendías tímidamente decir estas reflexiones que estoy diciendo aquí ahora, bueno, madre mía, te acusaban de facha, vamos, de lo peor, y lo que es peor, empezaba a ver como una connotación, se daba a entender que eras malo, malísimo. Y se empezaba a ver como una bienséance, como cualquier cosa que hicieras estaba mirada como lo ves, como este es un... Y eso es lo más terrible, eso es lo que a mí me hizo reaccionar. Cuando una sociedad crea esta connotación sobre gente que a veces está diciendo una cosa obvia o evidente, o que dices, hombre, lo que está diciendo tiene sentido y no es nada malo, ¿por qué hemos de llamar facha a este tipo? Pues ahí es lo que hizo que mucha sociedad reaccionara y hoy en día los números están claros, es decir, en números de votantes es superior los que defienden la idea no nacionalista a la nacionalista. Pero bueno, quiero decir que eso será lento, será luego un ejercicio también de pedagogía y de entenderse, y por favor, estos tipos como Ribó, cuanto antes los quitemos de cargos públicos, porque son precisamente los que llevan con estos discursos tan baratos y tan... Esto luego observa su biografía y decir, oye, ¿qué ha hecho usted y cuánto tiempo lleva ahí? Informamos a los usuarios de la biblioteca cierra a las 9. Gracias. Pensaba que era la venganza de Ribó. Es un satélite. Sí. Podríamos estar mucho más tiempo, pero ya saben que en un cuarto de hora cerramos la biblioteca, entonces acabamos aquí este interesantísimo diálogo para que haya un poco de tiempo para la firma de libros. Muchísimas gracias, Sabino. Gracias.